¿Qué podemos hacer en el proceso del duelo? ¿Cómo podemos sobrellevarlo? Hoy en W de Mujer responderemos a esa y otras preguntas en la segunda parte de nuestra serie titulada Corazón en Duelo, con Sandra Prado y Dindy Quiles. A continuación. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de nuestra serie, la cual hemos titulado Corazón en Duelo. Un tema sumamente importante que yo sé que será de bendición a muchas vidas. Quiero agradecerles por acompañarnos, ¿verdad? A través de las distintas plataformas, en nuestro canal de YouTube y también agradecer a los amigos de Sonido Generacional y sus radioestaciones afiliadas por permitirnos la difusión de nuestro programa a diferentes partes del mundo. Bendiciones para ustedes y bendiciones para ti, querida amiga Sandra Prado, allá en Colombia. ¿Qué tal? Bendiciones, Dindy, para ti, para todas nuestras hermanas, amigas, televidentes que están conectadas con nosotros o en diferido en sus diferentes horarios donde tengan esa disponibilidad de conectarse tal vez un poco con contenidos diferentes, con Dios, con su palabra y bueno, tantas cosas que nos pueden pasar en el día a día, Dindy, que a veces decimos, no lo puedo escuchar ahora, pero lo escucho cuando ya esté reposando un poco, cuando ya vaya para la cama, que tengo más tiempo para meditar, que puedo tener la Biblia al lado. Así que bienvenidas todas y todos nuestros amigos de Sonido Generacional, también esas mujeres hermosas que están cada martes a las 7 de la noche a través de Sonido Generacional. Dindy, continuamos con esta serie difícil, pero también muy provechosa. Así es, Sandra. Así que, ¿qué tal si vamos a orar? Vamos a disponernos para que delante de Dios coloquemos este tiempo y coloquemos nuestra vida en sus manos porque Él tiene cuidado de nosotras. Vamos a darle Amén. gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque a pesar de esos procesos difíciles que atravesamos en el día a día, tal vez hoy con un proceso de duelo, nosotros podemos, Señor, ver tu mano extendida sobre nosotras, ver tu misericordia, ver tu amor infinito en cada una, Padre Celestial. Te damos gracias por eso, porque tú eres excelso, porque tú tienes el control, porque tú eres quien hace, quien da, quien quita, y nosotros somos tus hijas que obedecemos tu palabra y que estaremos ahí siempre, Señor, sin importar la situación o la circunstancia, siempre dándote gracias porque tú eres nuestro Padre, que podamos hoy Amén. entender, Señor, que todo lo que está en tu palabra es para nuestro provecho y que aún en tiempos difíciles y en tiempos de duelo, tú estarás con nosotras y tú enviarás tu Santo Espíritu, como ya lo has dicho, para que sea nuestro gran consolador. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dindy, arrancamos con esta segunda parte. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hicieron los discípulos cuando ya perdieron a ese líder? Qué duelo tan grande perder a ese líder, a ese Salvador que estuvo entre ellos, por ejemplo. Y Ujú. bueno, humanamente diríamos que fue muy difícil. ¿Y qué hacer nosotras cuando perdemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a nuestros amigos cercanos? ¿Cómo vamos a enfrentar esa pérdida? O ya sabemos las distintas pérdidas que podemos enfrentar que movilizan y trastornan nuestra vida, Dindy. Así es, Sandra, son procesos duros de atravesar, a la misma vez inevitables, pero sabemos a raíz de la palabra y a través de los distintos testimonios que también el duelo, Sandra, puede ser un camino hacia una relación más profunda con Dios y yo pienso que eso es algo que nos debe llevar, esa debe ser nuestra meta. El Salmo 34:18 dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jesús mismo, siendo hombre de dolores, entiende profundamente el sufrimiento y su presencia en el duelo no es solo un consuelo, sino también la parte de nuestra sanidad, Sandra. Así que lo importante es eh, tener esa palabra arraigada en nuestro corazón, que aún en nuestro duelo, aún en nuestros dolores más profundos, allí el Señor se hace evidente, se hace real y nos fortalece con su presencia, Sandra. Pero cuando lo llevamos a una manera más práctica, Sandra, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en medio del duelo? ¿Cómo podemos sobrellevarlo?
Una pregunta que parece muy difícil en el momento y en la circunstancia. Cuando la estamos atravesando nos olvidamos de todos los consejos, las recomendaciones, nos Mm, olvidamos de la palabra, nos olvidamos, Dindy, mejor dicho, de todo lo que podemos escuchar cuando ya estamos en el camino en Cristo, nos olvidamos hasta de todas las prédicas que escuchamos donde nos han dicho una y otra vez qué hacer en esos momentos, pero mira, hoy estamos aquí para refrescar toda esa información y para que en el momento en que lo estés atravesando vuelvas y escuches el programa y di, bueno, aquí está, yo lo voy a escuchar, me voy a forzar a escucharlo porque esa es la primera cosa que debemos hacer, Dindy. Yo creo que nosotros tenemos que allí, lo primero, nuestra voluntad. ujú, Sin voluntad Dios no trabaja, sin ujú. voluntad Dios no opera. Dios nos ha dado ese libre albedrío. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer, así con las pocas fuerzas que tengamos en esos momentos de debilidad, de duelo, mira, es levantarnos y decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y me voy a disponer para que Amén. Dios trabaje en este proceso conmigo, para que Dios me dé la sanidad, me dé la restauración y haga conforme a su palabra. Tremendo, Sandra. Yo pienso que también debemos aceptar nuestras emociones. A veces queremos no ser reactivos, ¿verdad? Ante las situaciones difíciles en la vida. Pero no te juzgues a ti mismo, no seas tan duro contigo mismo, llorar, enojarse, sentir el dolor, son reacciones naturales del ser humano, así que permite que esas emociones fluyan sin forzar la positividad tóxica, Sandra, sin forzarte, simplemente derrámate delante de la presencia del Señor. No estoy diciendo que ellas te lleven a pecar y a volverte loco y hacer cualquier cosa, sino a simplemente derramarte, el llorar, el gemir delante de la presencia del Señor, a dejarte como vaciar tu corazón delante de la presencia del Señor, aceptando esas emociones, ¿verdad? Que experimentas en el duelo. ¿Qué otras recomendaciones tienes, Sandra? Esa que tú acabas de decir es muy importante, porque muchas veces nos enfrascamos tanto que ni siquiera queremos compartir. Creo que hasta el orgullo nos lleva ahí y, Ujú, y- y es como no aceptar, no queremos aceptar la situación. Y ujú, así como veíamos en el capítulo anterior, Noemí en el libro de Ruth lo expresa. Ella dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ujú, ha pasado esto a mí? Y cuando tú ujú, dices derramar nuestro corazón y dejar que esas emociones delante de Dios, no delante de los ujú, hombres, delante de Dios, fluyan, nosotros derramar es sacar todo, ¿sí? Llanto, bueno, muchas gritan, llantan, lloran, claman, pero lo más importante es que nosotros podamos tener ese acercamiento a Dios. Es decir, que lo que vayamos a hacer lo hagamos delante de Dios, porque Él va a tener cuidado de nosotras. Y allí viene una recomendación muy importante de Indy y es permitir la ayuda de otras personas, pero amén, permitir la ayuda de las personas correctas. amén, ¿Ya? Porque nosotros ya sabemos que delante de Dios es que nos vamos a derramar nuestro corazón, que nos vamos a, digamos, a expresar con toda nuestra desesperación, angustia, tristeza, depresión. De hecho, mira que una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que Dios sabe cuán profunda es nuestra tristeza. Y cuando hablamos de tristeza profunda, es depresión. ujú, ¿Ya? Dios sabe que humanamente eso nos va a pasar, pero un momento, Él allí dice, un momento, acudan a mí, que yo soy su gran consolador. Y allí tenemos que referirnos a que no solamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que nos va a dejar al Espíritu Santo, que ya más adelante hablaremos de eso, pero mira que desde el Antiguo Testamento Dios nos dijo en Isaías, yo soy tu consolador. Es ujú, decir, nunca nos ha desamparado, nunca, amén, pero Él es la ayuda que necesitamos y toda persona que se acerque a nosotros, Dindy, para ofrecernos su ayuda, nosotros tenemos que tener hasta
momentos de dificultad, de duelo, tenemos que tener discernimiento para Ujú, entender qué persona es la que realmente va a ser la que nos dé el consejo adecuado, la ayuda adecuada y correcta para yo poder guiarme o que me guíe mm, para poder salir de esa etapa de duelo. Y ahí podemos recomendar los pastores, si te congregas, líderes espirituales que tengas que puedan aconsejarte. En muchas iglesias o congregaciones están los ministerios de consejería. Qué bueno es acudir a ese tipo de mm. ayudas que son las correctas porque te van a guiar a la luz de la palabra de Dios, Cindy. Wow, eso que has dicho es sumamente importante, Sandra, porque cuando leemos la historia de Job, que ya hemos hablado sobre eso, vemos que los amigos de Job no eran la mejor compañía para Job en ese momento, porque lo estaban inculpando, lo estaban juzgando en medio de su dolor, diciendo que él se lo había buscado. Y hay personas así que tenemos en nuestro caminar que a veces se acercan a nosotros y en vez de ayudarnos nos desayudan, nos desmotivan más. Así que sí, tenemos que ser muy discernidos. Otros no se acercan con las mejores intenciones, así que tenemos que pedirle discernimiento a Dios y ser muy selectivos en quienes dejamos entrar en ese proceso tan doloroso y a quienes vamos a abrirle nuestro corazón y nuestros oídos. Sandra, también es importante, aparte de verdad de compartir con las personas de confianza, escribir sobre nuestra pérdida, redactar cartas. Esto es una recomendación que muchos psicólogos hacen, ¿no? Eh, para mantener no sé, de alguna manera poder sacar, canalizar los pensamientos. Dice que esto ayuda a procesar el duelo y a dar una forma a lo que sientes. De alguna manera, pues es algo que Dios ha creado, ¿verdad? En el ser humano para poder canalizar. Aparte de escribir, también se pueden cantar alabanzas en ese momento, alabar a Dios para entonces enfocar nuestros pensamientos en la gloria de Dios, en sus bondades, en sus promesas. A veces que las oraciones no pueden salir, pero la alabanza puede facilitar, el canto puede facilitar todo ese proceso de pensamiento. Así que escribir y alabar. ¿Qué más, Sandra, Así tenemos? es, así es. Y yo complementaría allí un poquito algo y es que, mira, Dios te ha dado dones y talentos que no se van a perder en el proceso de duelo, no se van a Ujú, perder. Y tal vez a través de esos talentos que Dios te ha dado, vas a poder superar ese duelo. Yo creo que, Dindy, tú tienes allí tu propio ujú. testimonio en cuando sufriste esa ruptura en tu matrimonio y tú lo que Así hiciste es. fue tomar la música, que era un talento que Dios te había dado, ¿sí? Y Así ya te es, lo dio desde muy niña, pero en ese momento fue tu refugio, podría decir, Dios se apareció como tu sí, refugio a través de la música y tú empezaste a canalizar tus emociones y a canalizar todo lo que recibías de Dios para atravesar el proceso a través de la música. Entonces amén. es como, mira, Dios te ha dado dones y talentos, úsalos para que en ese tiempo, en esa etapa, en ese proceso, puedas hacer uso de ellos. Dios obra de manera perfecta. Él no nos da absolutamente nada que no vayamos a necesitar. Es Ujú, decir, que hasta eso también va a ser útil para que nosotros podamos superar esos procesos de duelo. Y tú no sabes, mira por lo menos a ti con la música. Tú ujú, estabas, digamos, derramando tu corazón delante de Dios y Dios lo usó a tal forma de que tienes una carrera artística. Mira, tú ujú. no sabes si ese proceso te va a llevar a una victoria, a que Así Dios es. se glorifique de otra manera. Así que muy importante lo que dijiste. Y ahí yo le agrego también otro tip y es, mira, permite que Dios te hable. Ujú, Medita en la palabra, pero permítele a Dios hablar, porque muchas veces lo que buscamos es la palabra para llenarnos de palabra, como si estuviéramos leyendo un libro nada más, y no meditamos en ella, no esperamos que Dios, salimos rápido de la presencia de Dios y no esperamos a que Dios nos hable y nos diga, mira, esto es lo que quiero contigo. Mira, aquí ujú, tomaste una mala decisión, esto sucedió por esta razón, pero yo voy a hacer algo nuevo en ti, te voy a ujú, sanar, te voy a restaurar. O mira, esto es parte de un proceso porque te quiero llevar a esto. ujú. Entonces, qué bueno poder escuchar la voz de Dios. Definitivamente, Sandra, tremendo. Otra que yo tengo aquí en mi listado, Sandra, es el servir, el procurar.
buscar la manera de servir, porque eso va a desviar tus pensamientos negativos hacia algo productivo. Y en la manera que tú sirves a otros, tú puedes notar, Sandra, cómo todo lo que has sufrido puede tornarse para bien, te sientes útil, tu autoestima mejora. También te expones a otras personas que también están pasando por situaciones muy difíciles y como que se crea ese sentido de alguna manera de comunidad, de decir, mira, todos estamos sobrellevando nuestras cargas los unos con los otros. Así que en vez de cerrarte en el cuarto y permanecer en el hoyo, permanecer allí, hay que buscar la manera de cómo salir a flote, sirviendo también a otros, no ensimismarnos en nuestro problema, en nuestro dolor, en nuestra situación, sino servir. Jesús sirvió hasta el último momento, Sandra, en su muerte lo vemos, cómo Él estuvo allí en la cena, cómo estaba orando por nosotros. Él lavó los pies a los discípulos. Él estuvo sirviendo aún en sus últimos momentos de vida, Sandra. Sanó al que Pedro le cortó la oreja. O sea, él estaba constantemente, no estaba ensimismado en su dolor, sino que estaba también sirviendo a los demás. ¿Qué otra recomendación tienes allí, Sandra? Bueno, yo tengo también el esperar en Dios, Ujú. que uno debe confiar y esperar. Amén. Si ya Dios tienes esa relación, estrechas esa relación con Dios, esa intimidad, buscas la palabra, meditas en ella, buscas de todas las maneras para que Dios también entre en esa comunión contigo y te hable, desfogas tus emociones allí, o sea, todo lo que hemos dicho ya, eh, pero mira, hay algo y es, Dios nos manda a confiar, Ujú, Dios nos manda a confiar y a esperar en Él. Una de las cosas que no podemos perder es la esperanza, Lindy. ujú. Una de las cosas que no podemos perder en un proceso de duelo es la esperanza. Y es que Jesús vino para darnos vida y esperanza. Es Amén. decir, que nosotros, si nos agarramos de la palabra, podemos decir, no importa esta situación, no importa lo que tenga que atravesar, no importa nada, porque yo voy por algo más grande, mi vida eterna. Yo voy por algo más grande y tengo esperanza. Dios puede usar la pérdida de tu empleo, quedar en bancarrota, la pérdida de tu ser querido para pararte y cuando Dios ya se haya glorificado decir, lo entendí, esto era para que yo testificara de que Dios puede hacer obras grandes y poderosas, de que aún perdiendo mi esposo, Dios me pudo levantar, de que aún perdiendo mis hijos, Dios me levantó y aquí estoy Ujú, sirviéndole y aquí estoy ujú, testificando o aquí estoy siendo una buena esposa, una buena madre, un buen ujú. jefe, ¿sí? Tantas cosas como Dios se puede glorificar, pero yo creo que aquí también una recomendación muy importante es confía en el proceso, confía en Dios y en su proceso. Mm. Ujú. Amén. Has dicho algo muy importante, Sandra, y es que el duelo que te ha ocurrido a ti no solamente te afecta a ti, sino también afecta a las personas a nuestro alrededor y a las personas importantes. Y cada uno va a procesar la situación de diferente manera, así que tenemos que ser bien conscientes de eso, que no solamente es a nosotros, sino también a las personas a nuestro alrededor, Sandra. Y otra que yo tengo aquí que también va muy acorde con lo que estoy diciendo es cuidar de ti, pero también dejándote cuidar. No sé si me explico bien, Sandra. A veces cuando estamos pasando por duelo no queremos comer, no queremos levantarnos de la cama, no queremos hacer nada, pero entonces tenemos personas alrededor que nos están diciendo, mira, te hice comida, te preparé esto, vete a bañar, ya estás dando un bañito, vente, yo te quiero ayudar. O sea, tienes que cuidarte y dejarte cuidar en momentos de duelo, en no aislarte por completo, sino dejar que otros también demuestren el amor del Señor hacia ti, Sandra, porque en momentos de duelo algo que podemos entender es que Dios no nos deja solos, Él nos va a enviar a esas personas precisamente para mostrarnos su cuidado. Y yo creo que tenemos que tener eso consciente, que nosotras necesitamos ese cuidado, lo necesitamos definitivamente, Sandra, ¿qué piensas? Totalmente. Y mira que una de las cosas que usualmente pasa cuando estamos en unos momentos de pérdida, de duelo y hasta momentos de depresión es olvidarnos de nosotras. Ujú, Entonces tú dices,
es como una autoflagelación. No Ujú, voy a comer y empiezas a acabar contigo, con tu organismo, con tu salud, con todo. Y es algo que no podemos permitir en el proceso de duelo. Tú lo has dicho, hay que cuidarnos y hay que permitir que otros nos cuiden. Hay que dejar el orgullo, hay que dejar la ujú, soberbia, hay que dejar el egoísmo, ¿sí? Y decir, esto que estoy atravesando afecta a otros, como bien lo hemos dicho, pero yo necesito salir porque tal vez yo voy a ser la fortaleza de los otros. Tal vez ujú, otros están esperando que tú salgas de ahí, ¿sí? Porque ellos están siendo fuertes para ti, pero todos ujú, están viviendo el mismo duelo o todos ujú, están viviendo la misma pérdida, solo que unas personas lo expresan de manera distinta a otras. Y muchas veces, mira, muchas veces tú te puedes levantar y otro va a caer. Y tú, ujú, cuando te levantes, tienes que sostener a ese otro. Ese es ujú. nuestro trabajo. Sí, eso que has dicho, Sandra, me lleva a recordar el pasaje bíblico que dice, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Y también hay otro pasaje que dice que nosotros debemos consolar a otros de la misma manera que nosotros hemos sido consolados. Somos un cuerpo, todos nos beneficiamos de todos nos necesitamos a todos. Así que siempre tengamos eso en mente, Sandra. Y lo último que yo tengo aquí en mi listado, Sandra, es proclamar la palabra de verdad pese a lo que estamos sintiendo en esos momentos. Yo sé que nuestra mente muchas veces se va a sentir que das dos pasos para adelante y un paso para atrás en este proceso del duelo, pero yo creo que lo más importante es entender que nosotros no vivimos por nuestros sentimientos, sino vivimos afirmados en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra roca, nuestra espada, nuestro escudo, que en momentos donde sintamos en la desesperanza, tú comiences a proclamar palabra viva sobre eso que estás sintiendo. No declarar todo lo negativo que sientes, sino proclamar la palabra de Dios, porque Sandra, en los momentos vulnerables podemos tener ahí el enemigo que nos está tentando a tomar malas decisiones en nuestra Ujú. vulnerabilidad, para que accedamos a la tentación, para que nos alejemos de Dios, para que nos rebelemos contra Él, para que queramos también en algunas instancias procurar la venganza cuando ya Dios ha dicho, mía es la venganza. Así que en momentos así nos vamos a hacer más fuertes cuando nosotros proclamamos la verdad de la palabra del Señor. Y recuerden que la palabra de Dios es vida, es verdad, es pan de vida. Así que en esa situación, haz eso, proclama la palabra de Dios y sus promesas. Así Amén. es, confesar la palabra de Dios, mira, y lo dice el mundo cuando, y ya hemos pasado por aquí con muchas de nuestras amigas que son coach y a través del PNL, pues lo que se busca es eso, ¿no? ¿Cómo, qué mensaje les estás enviando a tu cerebro? ¿Qué mensaje le estás enviando a tu mente para que así mismo empiece a trabajar? Y como en otras situaciones o momentos o circunstancias, lo podemos hablar y lo hemos dicho, mira, esto es lo que tienes que hacer, es empezar a activar tu mente con pensamientos de buenos, digámoslo al mundo positivos, pero con pensamientos que verdaderamente influencie un cambio positivo Ujú, en ti, un cambio que te lleve a bienestar. Y la palabra de Dios, mira, Dindy, todas las profesiones salen de la palabra de Dios, absolutamente ujú, todas las profesiones. Aquí encontramos toda la psicología, el derecho, todo lo que está ya en el mundo, que a veces tergiversa el mundo, pero acá está la fuente y en la fuente está lo que tú dijiste, confesar la palabra, confiesa. Si los pensamientos de Dios son de bien, si Dios ujú, tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, pues ujú. entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que confesar? Pensamientos de bien y no de mal. Pues tenemos que Amén. ser imagen suya, hijos suyos, hijas suyas, así que en esa misma relación y en ese mismo caminito tenemos que ir. Así que trabajar en confesar la palabra y en hacerlo bien, palabra de vida, como tú lo dices, es ideal, es lo mejor que podemos hacer en esos procesos de duelo de Indy. Y yo creo que hay un tema, yo no sé si tienes más recomendaciones por ahí. Sí, va en la misma línea con lo que estás hablando, Sandra. Ujú, Filipenses 4:8 es un versículo clave para lo que estás diciendo, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto
pensar. pensar, Sandra, y esto nos ayuda Así es. a centrar nuestros pensamientos en lo que va conforme a la palabra de Dios, alinearnos con esa perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Esa, gracias Dindy por ese versículo, porque eso es. Yo creo que ese sería un versículo base para atravesar cualquier proceso, incluso cualquier tipo de proceso que no sea únicamente duelo, pero para el momento de duelo, mira qué importante es que podamos aferrarnos a la palabra. Ese versículo es, mejor dicho, es ideal. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es el más atacado en los momentos Mm, difíciles. Es ujú, allí donde el enemigo trabaja y espera pacientemente, ¿m? ujú, Para venir a tener pensamientos intrusivos, y nosotros allí es donde tenemos que pararnos firmes, como dicen muchas, firmes en la brecha o firmes en la palabra de Dios, para que podamos dejar sin efecto y anular todo ese pensamiento intrusivo, todo ese pensamiento maligno que el ujú, enemigo pone en nosotras. ¿Para qué, Dindy? Para destrucción. Nosotros tenemos que tener tanta claridad que ujú, si la luz y la palabra de Dios es vida, lámpara es a mis pies tu palabra, que ilumina mi camino, pues sabemos que esos pensamientos intrusivos que vienen de parte mm, del enemigo, pues nos van a llevar a un camino de oscuridad, de ujú. muerte, de más depresión, de más tristeza, de más angustia, y pues la verdad es que no queremos eso. La verdad es Así que en es. momentos de proceso, de pérdida, lo que queremos es la luz, lo que queremos es descanso, alivio, consuelo. Y en eso, no sé, Dingy, si tienes otra recomendación, pero antes de que se nos acabe el tiempo, no quisiera pasar por alto algo importante, y no sé si se nos va a llevar a otro programa, pero es el gran consolador. Nosotros tenemos un gran consolador que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que Jesús anunció desde antes de su muerte, pero vendrá el Espíritu Santo, y vendrá y Él les dará consuelo. Creo que eso es lo que tenemos que tener también muy firmes, lo como tú decías ahora, muy firmes en nosotros, para que eso nos lleve a levantarnos, a decir, yo me paro, yo voy a comer, yo voy a aceptar la ayuda, yo voy a hacer lo que me corresponde hacer de mi parte, voy a leer la palabra, voy a meditar en ella, voy a buscar de Dios, hacer mi parte, porque Ujú. Dios siempre va a hacer la suya, Lindy. Amén. Él es fiel. Y Él es Eres fiel y Él fiel, promete que si exacto, sufrimos eres fiel. juntamente con Cristo, también reinaremos con Él. Y recuerden que Dios también es un Dios de retribución y cuando Él retribuye es para en grande y para la gloria de su nombre. Wow, Sandra, hemos aprendido muchísimo en este programa y de verdad gracias. Y bueno, será hasta la próxima semana, Dios mediante. Si este programa ha sido bendición a sus vidas, yo les recomiendo que lo comparta y que también se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos compartiendo constantemente, ¿verdad? Estas enseñanzas también en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Allí manténganse conectadas con nosotras por W de Mujer. Ahí estamos siempre compartiendo palabra de vida, nuestros reels, y hemos creado una linda comunidad de mujeres que quieren seguir aprendiendo en su caminar con Cristo. Muchísimas gracias, Sandra, a ti por este programa tan lindo. Te mando un abrazo y que tengas una bendecida semana. Gracias, Dindy, y gracias a todas nuestras hermanas que están ahí y que estuvieron ahí conectadas con nosotras. Dejarles un mensaje final. No olvides que Jesús murió por ti y por mí, y vamos juntos en este proceso para que sea Dios dándote la sanidad y la restauración en Cristo Jesús, que sabemos que necesitas y que todas necesitamos en momentos de duelo y de angustia. Un saludo para Amén. ti, para todas, y bendiciones poderosas en Cristo Jesús. Chao, chao. Chao.